bienvenidas, buenos días y buenas tardes a las que están desde de otros países con algunas horas de diferencia, como veníamos diciendo. La verdad que estamos súper contentas de poder llevar adelante una sexta edición de Más Mujeres en SEO, como les comenté a las que recién entraban. Recordar las primeras ediciones que éramos 10 o 15 chicas reunidas para aprender sobre SEO y para conocer desde la experiencia de otras mujeres, y ver hoy que somos tantas y que hay tantas inscriptas y tantas que están compartiendo y sumándose como speakers, nos pone súper contentas. Así que gracias por sumarse desde todos los horarios, algunas más temprano y otras más tarde. Juli, no sé si querés contarnos a quiénes vamos a estar escuchando hoy, que sé que tenemos dos charlas muy, muy importantes. Sí, gracias Jimé. Vamos a estar escuchando hoy a Ariana Lupi, que es SEO Manager en Scale, y Laura Natalia Gómez Londoño, que es Senior SEO Specialist en Adidas. Así que vamos a estar empezando por un lado con Ariana. Ari, no sé si estás por ahí, ella nos va a estar hablando sobre los 7 aspectos que hay que considerar para el SEO on-page. Ari, todo tuyo el escenario. Gracias Juli, gracias Jimé, muchísimas gracias por hostear este evento y organizarlo todo. Estoy muy agradecida por estar aquí. Comparto mi pantalla enseguida y quiero seguirlas viendo. Deme un segundo. Ok, buenísimo. Ok, bienvenidos a la sexta edición de Mujeres en SEO. Es la primera vez que hago este evento con ustedes, chicas. Estoy muy feliz. Como les dijeron, soy Ariana Lupi, soy SEO Manager en Scale, y hoy voy a hablar sobre los 7 aspectos que uno debe considerar cuando vas a optimizar una página específica dentro de un sitio web. Un poco más de contexto sobre mí y quién soy. Mi nombre es Ariana, como les dije, soy venezolana. Tengo 24 años y soy SEO Manager en Scale. En Scale hacemos Performance SEO para marcas de software, más que todo B2B y marcas SaaS. También soy Magister en Data Analytics aquí en Estados Unidos. Estoy basada acá en Estados Unidos, a pesar de ser de Venezuela. Y también soy instructora de un curso, tengo mi propio curso de SEO básico en español. Tengo experiencia manejando sitios web en la industria de software, más que todo, los últimos 2 años, pero también he trabajado en el sector de educación, entretenimiento, e-commerce y productos al consumidor, tanto en Europa como en Estados Unidos y en Latinoamérica. Aquí una de las marcas con las que he trabajado y mis redes, si eventualmente pues, después de esta charla quieren contactarme o hablar de SEO, es algo que me apasiona un montón. Entonces, una de las primeras preguntas y el motivo de la charla es: ¿por qué hacer on-page? Me refiero a on-page es cuando ya tienes un sitio web y este sitio web tiene diferentes páginas y quieres asegurarte de que cada una de estas páginas esté siendo optimizada de la mejor manera para que los buscadores la encuentren y eventualmente los usuarios también lleguen a una conversión y encuentren lo que están buscando en esta página. Entonces, la importancia es... ¿Y qué es on-page en general? Se refiere como que en inglés, on-page en la página es optimizar todos los elementos que están visibles para los buscadores o para los usuarios, para una palabra clave específica o para una búsqueda. Es decir, mejorar, actualizar una página para que todos los elementos estén de acorde a una palabra clave. Entonces, lo que hace el on-page es que mejora el posicionamiento de cada página para esa búsqueda y eventualmente eso se convierte en mejores posiciones, mejor tráfico y eventualmente en ventas, que es el fin, o conversiones, ventas o leads, que es el fin de la mayoría de los sitios web. Entonces, se hace para asegurarse de que cada página y todos sus elementos sean encontrados fácilmente por Google, garantizar que la página le entregue al usuario lo que necesita de la mejor manera posible y de una manera efectiva, y también para mejorar la experiencia del usuario y el contenido como tal. Entonces, es básicamente ver una página que ya existe y entender cuál es la palabra clave para que la quieras posicionar, y de ahí entender cómo puede ser esta página y cómo puede esta página darle un mejor servicio, puede servirle y puede como que manejar y llenar las expectativas del usuario. Entonces, yo he identificado a lo largo de los últimos años haciendo on-page 7 elementos, como por decir los más importantes para optimizar una página web en específico. Cuando hablo de on-page, en este caso y en este ejemplo, voy a hablar de páginas de contenido, más que todo de blogs. También la mayoría de estos elementos aplican para páginas de ventas, páginas de productos, páginas de categorías. Pero para los siguientes ejemplos, me voy a basar más que todo como en páginas de contenido, llámese blog, llámese guía, llámese noticias. Entonces, antes de hacerlo, como lo comenté anteriormente, es importante que hayas identificado la palabra clave de la búsqueda
para la que quieres que tu página posicione. Antes de hacer estos pasos de on-page, es importante identificar, entendiendo de cuál es la meta de esta página. Por ejemplo, una página de contenido, casi siempre la meta va a ser informar, pero si es una página de producto, la meta va a ser vender. Si es una página de ventas, la intención de esa página, la meta va a ser diferente también. Entonces, cuando identifiques la meta de la página, luego toca ir a buscar, hacer un keyword research de cuál es la mejor palabra o qué buscan las personas para llegar a este tipo de páginas. Entonces, de ahí, antes de hacer on-page, es importante identificar el keyword, la palabra clave o la búsqueda que utilizan las personas o que utilizarían, porque quizás todavía no esté posicionada, muy bien posicionada esta página, que utilizarían las personas para llegar a esta página. Entonces, luego que tienes esa palabra clave identificada y tienes una página que ya existe, sí empezamos como que todo el proceso de on-page, y estos son los 7 elementos de los que voy a hablar hoy, en los que como que no hay un orden específico, pero vamos uno por uno y el proceso es ir uno por uno, optimizarlo de la mejor manera posible y así empezar a medir hasta que la página posicione de la mejor manera. Entonces, ¿cuáles son los 7 elementos? El primer elemento o los aspectos son las etiquetas meta, luego la estructura del URL, encabezados y contenidos, imágenes y videos, enlaces internos, UX y elementos de diseño de la página, y CTAs y botones. Entonces, voy a ir uno por uno explicando qué hacer para cada uno, cuáles son las mejores prácticas, y el proceso va en ir, si tienes una página, si quieres hacerlo como interactivo, puedes ir a alguna página de tu sitio web, aquí en vivo conmigo, en otra pantalla si quieres, ir viendo como que cada uno de estos elementos y entender cómo lo puedes mejorar. Entonces, voy a empezar por el primero, que son las etiquetas meta. Entonces, estas etiquetas son etiquetas que se le colocan a la página web, están en la parte del CMS, y estas etiquetas cumplen 2 funciones. La primera, le dicen a los buscadores, o en este caso a Google, de qué va tu página, cuál es el título y cuál es el subtítulo o la descripción de tu página. Esto ayuda a que el buscador entienda como que el contexto y realmente qué hace tu página y qué palabras están puestas y para qué palabra clave querrías posicionarla. Otra función que cumplen las etiquetas meta es que son los títulos que vemos aquí cuando uno hace una búsqueda y sale esta respuesta. Cuando buscas algo en Google, este título que está acá usualmente, la mayoría de las veces es la etiqueta meta que uno como SEO o la persona webmaster le coloca a esa página. Y la meta descripción usualmente, idealmente también es la descripción que uno le coloca a esta página. ¿Qué pasa? Google muchas veces toma y elige por ti qué colocar en el metatítulo y qué colocar en la meta descripción. Pero voy a dar este ejemplo como que considerando que uno puede manipularlo y que Google no lo va a reescribir. Entonces, ¿qué hay que hacer con las etiquetas meta y las metadescripciones? Cuando estás en el gestor de contenidos de tu sitio web, siempre asegúrate que el metatítulo esté optimizado para la palabra clave que quieres posicionar. Entonces, ¿qué haces? Haces una búsqueda de la palabra clave en Internet, en Google, en el buscador, y ves qué páginas posicionan para esa palabra clave y qué títulos tienen. De ahí te da una idea de qué título debería tener tu página o cómo puedes mejorar tu página, el título de tu página, para que las personas hagan clic y para que cumpla la función del usuario. Entonces, por ejemplo, en este caso, Papora es un sitio web para aprender inglés, es una herramienta para aprender inglés, un curso de inglés. Entonces, la palabra clave en este caso es aprender inglés rápido. Cuando uno hace la búsqueda, te das cuenta que el interés de las personas es más que todo de tips para aprender inglés rápido. Entonces, en este caso, la sugerencia es que Papora tenga un título que haga match con lo que quieren las personas, que son tips, y le colocas un título que sea legible, que sea interesante, que invite a las personas a hacer clic. La meta descripción lo que haces es que describes básicamente qué va a encontrar la persona en esta página, e invitas a la persona también a que haga clic y que lea y que quiera leer y quiera entrar al sitio y a la página web. Entonces, más que todo, los metatítulos y las metadescripciones, asegúrate que le explican al usuario qué van a encontrar. En este caso, le explica claramente que van a encontrar 22 tips, y en este caso también debe encajar con lo que quiere el usuario. Viendo el SERP, la página de resultados de Google, las personas querían tips, entonces uno como SEO debe encargarse de que
si esta es la palabra clave que le vamos a asignar a esta página debe tener tips en este caso. Otra cosa es la estructura del URL. Entonces, muchas veces, esto siempre ha sido muy importante, como la página siempre va a ir dentro de una subcarpeta, llámese blog, en este caso que estoy hablando de páginas de contenido, pero puede ir dentro de una categoría, puede ser un producto. Entonces, es importante que en el URL, en el slug, en el nombre que le damos a esa página del URL, colocar la palabra clave, que sea corto, que no tenga números, y que sea legible. Entonces, importante que en el URL siempre te enfoques en la palabra clave, porque al momento de que esta página posicione, las personas también pueden ver el URL, y Google también le da una idea a Google de que va tu página colocando la palabra clave en el URL. Entonces, es importante que no sea muy largo. He visto en muchas páginas, por ejemplo, que se le deja todo el metatítulo como URL también, y eso hace que el URL sea muy largo, y en el momento que se muestra en la página de resultados de Google, no se ve el URL completo y quizás confunde un poco a las personas cuando van a hacer clic, porque no están viendo realmente cuál es el URL de la página. Entonces es importante que sea corto y que contenga la palabra clave. Otra cosa, que es la parte, yo diría que es una de las partes más importantes y de mis partes favoritas cuando se hace on-page, es cuando hablamos del contenido como tal y los encabezados o headings. Entonces es importante que todo el contenido y todos los encabezados de la página tengan sentido, tengan jerarquía. Por ejemplo, en este caso, los 22 tips que necesitas, es el título de la página, se parece mucho al metatítulo, pero es importante que el H1 se considere como una continuación del metatítulo. Si el metatítulo estás hablando de tips, en el H1 pues debería ser algo parecido. No puedes tener un metatítulo totalmente como para hacer clickbait y ya, que por ejemplo, lo hemos visto muchas veces que colocas gratis y cuando entras al sitio pues no es gratis, tienes que pagar. Entonces es importante que el H1 sea una continuación del metatítulo, que le explique al usuario qué va a ver en la página. Muchas veces hay personas que no entran necesariamente a la página a través de Google, sino que entran a través de otras fuentes. Entonces es importante que el H1, el heading 1, diga específicamente qué se va a hacer. Para mejorar un H1 o optimizarlo para la palabra clave es importante ver que se está posicionando y tratar de que el título, tu título de esta página que estás optimizando para esta palabra clave, le entregue al usuario lo que necesita, le explique de qué va la página y de nuevo encaje con lo que el usuario está buscando para esta búsqueda específica. Los demás subtítulos, es importante que, como dije, sean cortos, interesantes, simples de leer. En cada página solo debería haber un H1 y eventualmente tenga una jerarquía de H2, H3 y que estén todos muy bien organizados. En esta parte de la homepage es importante ir a los competidores para ver, ok, ¿qué quiere el usuario en esto, por ejemplo, estos tips para aprender inglés? Ok, quieren tips cortos, quieren tips gratuitos, quieren tips fáciles. Entonces, esta parte del homepage es muy de reestructurar el contenido u organizarlo para darle al usuario lo que esta persona quiere y necesita, de acuerdo a lo que ya está posicionándose, porque siempre o usualmente ya lo que se está posicionando te da una buena pista de lo que el usuario necesita en gran escala. Entonces, es cuestión de ver qué necesita el usuario, cómo se lo puedo dar y cómo lo puedo hacer mejor. Quizás los demás tienen tips fáciles o gratis, pero yo puedo dar unos tips digitales, por ejemplo, en este caso. Entonces, siempre es basarse en qué le falta a mi página para que le entregue al usuario lo que necesita y cómo la puedo hacer mejor que los demás. En esta parte de los encabezados y el contenido como tal, a mí me gusta irme a otros canales que no son necesariamente Google. Yo cada vez veo que Google como que se está convirtiendo en más multimedia, están posicionando videos de YouTube, Shorts, posts de Instagram, Twitter. Entonces me voy a otros canales para buscar inspiración. Por ejemplo, buscar en Twitter, aprender inglés rápido y ver qué dicen las personas. O ir a Instagram, aprender inglés rápido. Entonces ahí voy dando recomendaciones, si esta es mi página o es la página de un cliente, de qué otras cosas se pueden agregar al contenido que estoy viendo en otros canales como tendencias, para que mi página esté mejor y esté más actualizada. Importante en la parte del contenido como tal, el texto, es que sea legible. Cada vez menos personas leen como que a través de las páginas. No deberías tener como que párrafos largos, más de 4 líneas de párrafo
ya es bastante, las personas cada vez menos están leyendo y están como skimming, están leyendo por encima. Entonces es importante que el texto como tal tenga espacios en blanco para que las personas descansen la vista y realmente lean las líneas. Cuando uno entra a un sitio o una página y ves un montón de texto gigante, las personas usualmente como que no leen, están buscando lo que necesitan y ya. Entonces, para invitar a las personas a que lean, mi recomendación es que no tengas textos, párrafos de más de 4 líneas, como en este caso, en este ejemplo, le coloques un formato como en listas, preguntas, etcétera, y así las personas probablemente lean más a través de tu página y sea como que un poquito más fácil de digerir el contenido. Entonces, si estás haciendo un one page de una página tuya, de un cliente, como que revisa y también mídelo en el dispositivo móvil, por ejemplo, que es donde las personas usualmente ya, la mayoría están viendo el contenido, como que cómo se ve en el móvil, cómo se ve en la computadora, quizás podríamos agregar más espacio, que quizás podríamos colocar como bullet points, preguntas, listas, etc. Entonces, una parte muy importante del homepage, y yo diría que la más importante es como tus encabezados y el contenido. Otra cosa, otra de mis favoritas, voy a decir que es mi segunda favorita, es optimizar las imágenes y los videos. La primera parte de optimizar las imágenes y videos es que si ya hay imágenes y ya hay videos, asegurarse de que todas estas imágenes y videos estén optimizadas para SEO. Es decir, los títulos de las imágenes representen de qué va la imagen, si es posible, si la imagen es relevante a la palabra clave, que tenga el título con la palabra clave incluida, el alt tag, la etiqueta alt que le dice al buscador de qué va de qué va la página o de qué va la imagen, también que esté optimizada para la palabra clave. El nombre del archivo dentro del gestor de contenidos también debería tener la palabra clave o la palabra de qué va la imagen. ¿Por qué? Porque esto le dice a los buscadores de qué va tu imagen y cómo se relaciona esa imagen con el resto de la página. Entonces es muy importante esa parte como que para los buscadores que la imagen esté optimizada de las 3 maneras, igual que videos, si es un video de YouTube, si es cualquier tipo de video, que el video esté optimizado también para la palabra clave o para el tema de ese video. ¿Qué más se puede hacer cuando estás haciendo on-page? Otra parte que me gusta cuando uno está viendo el tema de las imágenes y los videos es ver el SERP, ver la página de resultados de Google y ver qué otras cosas están posicionándose aparte de páginas web. Muchas veces vemos que se posicionan imágenes, videos, entonces, ¿qué se le puede agregar a esta página para que compita con lo que está en el Search Engine Results Page o en el SERP? Se le puede quizás agregar una infografía, se le puede quizás agregar un video corto. Entonces es como ver más allá de contenido escrito qué se le puede colocar a esta página para que le sirva al usuario y para que sea un contenido completo, multimedia, y ayude al usuario a encontrar lo que necesita en diferentes formatos. Es decir, que tu página tenga contenido en texto, pero también tenga un video y también tenga una imagen. Y cada vez más vamos a ver que los resultados de Google ya se ven más que todo en Estados Unidos, etcétera, que cada vez son más visuales, cada vez hay más videos, porque también los usuarios están consumiendo el contenido de otra manera. Entonces Google está tratando de servir a los usuarios como ellos quieren ver el contenido. También cada vez vemos más resultados con una imagen de lado, lo vemos en los ads y cada vez más en inglés, más que todo vemos como que, y en productos también vemos el título de la página y una imagen al lado en el SERP. Entonces, esa imagen va a ser muy importante porque te va a ayudar con el click-through rate, la cantidad de personas que hacen clic cuando ven tu resultado. Entonces, las imágenes, préstele mucha atención porque van a ser muy importantes, igual que los videos, a partir de este momento. Y la quinta parte son los enlaces internos, que es decir, los enlaces entre las páginas de tu sitio. Si estamos viendo una página individual, es importante que cuando veamos cada una de las páginas nos encarguemos de mirar hacia dónde estoy enlazando desde esta página hacia las demás páginas de mi sitio web y desde dónde otras páginas de mi sitio web están enlazando a esta página. Si no hay enlaces internos, esto le dificulta a Google entender cuál es la relación entre esta página y las demás. Entonces, importante que enlaces desde esta página que estás viendo individual a otras y que otras páginas enlacen a esta página. Importante cuando hablamos de enlaces es que el texto donde está el enlace es importante porque le dice a Google de qué va esta página y cuál es la relación entre ellas.
el texto que va en el enlace se llama anchor en inglés, o anclaje en español, y este anclaje, este texto donde va tu enlace, le dice a Google, ok, esta página va de esto. Entonces, cuando Google evalúa tu sitio, va a entender, ok, estas dos páginas y la relación entre estas dos páginas es de esto. Entonces, mientras más enlaces internos que sean relevantes hasta esta página que estás viendo en este momento, desde otras páginas de tu sitio web, mejor para que Google entienda de qué va esta página. Los enlaces internos son muy importantes, así como vemos los backlinks, que son los enlaces externos, dentro de tu mismo sitio es algo que puedes hacer tú mismo, que no necesitas recursos externos como los backlinks. Por ejemplo, cuando vemos los footers, aquí abajo, este ejemplo de Papora, es importante que tengas como que enlazado en el footer las páginas más importantes de tu sitio, ya que esto le va a dar a Google como que entender que estas páginas son importantes, y entre estas mismas páginas también se enlacen entre ellas. Entonces, importante cuando estemos hablando de enlaces internos, asegúrate que cada una de tus páginas enlaces entre ellas, así no tengas muchas y estés empezando, por lo menos hagas un mapa cuando estés empezando a crear contenido, decir, ok, cuando estás viendo un texto, ¿a dónde podría enlazar dentro de esta página? ¿Qué otros recursos le podrían servir al usuario viendo esta página que yo tengo que estén ya dentro de mi sitio web? Y importante el anclaje, donde vayas a colocar el enlace que esté relacionado con la palabra clave de esta página que estás viendo. Entonces, los enlaces internos es algo muy fácil que se puede hacer y impacta muchísimo, muchísimo en el posicionamiento y el SEO de tu sitio y tu página web. La otra cosa que se puede recomendar o mirar cuando estamos haciendo on-page, que quizás va a costar un poquito más de implementar, porque realmente usualmente cuando hacemos SEO no somos los que estamos haciendo el diseño del sitio web, pero cada vez más es importante como la experiencia del usuario, no solo en el tema del contenido, pero visualmente cuál es la experiencia del usuario dentro de una página web específica. Quizás estos cambios de UX, por ejemplo, y elementos de diseño sean más como en el nivel del sitio como tal, y no podamos cambiarlos página por página, porque usualmente son plantillas o son sitios muy grandes que se usa el mismo modelo para todos. Pero cuando uno mira una página específica, es importante mirar si la estructura está bien hecha. He visto, por ejemplo, cuando un thumbnail o una imagen ocupa toda la pantalla, el usuario tiene que hacer scroll varias veces para llegar al contenido. Entonces, uno como SEO, una parte también importante es ver cómo se puede mejorar la estructura y ver si el contenido es fácil de leer, si el contenido está escondido, etc. Entonces se pueden hacer sugerencias también de cómo optimizar esta parte de diseño, y se le envían las sugerencias a la persona responsable para asegurarnos de que la página funcione de la mejor manera posible. Muchas veces hay páginas con un diseño muy lindo, pero no es funcional, o esconde el contenido, o hay un banner muy grande. Entonces, esta parte de diseño, que quizás design como que con diseño se ve bien, pero para SEO no está bien hecho. Entonces, importante dar esas recomendaciones y verlo también en otros dispositivos para ver cómo se ve más allá, depende de la industria, más allá del desktop, verlo en móvil, etc. Y la última es los CTAs y botones. Esta parte va un poquito más allá del SEO como tal de posicionar, pero como les dije al principio, la meta de un sitio, una página web, siempre va a ser convertir. Entonces, ¿cómo podemos sugerirle a esta página o agregarle como CTAs? Obviamente dependiendo del tipo de página, de la intención del usuario. Si un usuario está buscando como tips para aprender rápido inglés, quizás no está preparado para comprar un curso, pero si quizás quiere una guía descargable con los tips, y ahí se le puede colocar como un email, etc. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta página convierta un poquito más sin ser súper invasivos? Aquí hay unos ejemplos de CTAs, por ejemplo, que se pueden colocar en una página de contenidos, por ejemplo, dentro del texto, como un banner, como empieza gratis, o aprende más, y te lleve, por ejemplo, a sign up, o te lleve a una página de ventas. En el sidebar, cuando uno estaba viendo del lado derecho, que no es tan invasivo, sino que la persona quizás está interesada, y hace clic ahí, al lado derecho o al lado izquierdo de la página. Otros botones como empieza. Entonces, el trabajo aquí es ver, siendo muy objetivo, como que cómo se puede colocar un poquito otros elementos, CTAs, que ayuden al usuario a encontrar y venderles como que tu producto o servicio de acuerdo a lo que ellos necesitan.
También viendo una página que ya existe, revisar como que todos los botones funcionen. A veces colocamos botones, pero esos botones quizás no te llevan a ningún lugar, o no están funcionales, etcétera, o que el tracking quizás está mal, o el copy se puede mejorar, o capaz el banner se debería quitar. Entonces es como hacer una auditoría de los banners que ya existen, o los botones, los CTAs, y sugerir nuevos si en este caso es la idea. Entonces, importante como que esta parte para que nuestro trabajo como SEOs vaya más allá de solo posicionar, sino que eventualmente queremos ayudar al sitio o al cliente a vender. En conclusión, importante identificar la palabra clave de cada página de tu sitio web antes de hacer cualquier auditoría y cualquier optimización de una página específica. Debes revisar y mejorar cada uno de los elementos de esta página con respecto a las páginas que ya se posicionan. Es importante concentrarse en darle al usuario la mejor experiencia posible en cuanto a contenido, usabilidad y diseño. Y luego de que hagas estos cambios, es importante como que hacer una nota, ya sea una hoja de Excel o en algún lugar o en Google Analytics, de qué hiciste, qué cambios hicieron y monitorear qué pasó luego de esos cambios. Un tip que yo siempre hago cada vez que hago un on-page y hago los cambios, ya sea que yo hago el on-page o el cliente lo aprueba, yo le pido a Google que reindexe mi página y en 2-3 días usualmente empiezo a ver algunos cambios significativos. Entonces, es un trabajo en equipo. Usualmente no solo una persona lo puede hacer. Con el cambio de contenido, por ejemplo, yo no soy escritora, le pido a alguien que me ayude con como la redacción como tal, con cambiar cosas o el diseño. Entonces, es importante que las personas en el equipo entiendan la importancia de estos cambios y cómo pueden como que impactar el SEO a largo plazo de un sitio y de una página. Entonces, estos fueron los 7 aspectos que hay que considerar justo a tiempo. Y bueno, preguntas las voy respondiendo y muchísimas gracias. Perfecto, Ari, muchísimas gracias. Excelente charla, la verdad, muy completa, pasando el on-page de punta a punta. Tenemos algunas preguntas, así que sí, las vamos a ir leyendo y te las voy diciendo para que me puedas contestar. A ver, Mika nos estuvo preguntando, ¿es una palabra clave por página? ¿Y dónde se pone esa palabra clave? ¿En el Yoast de SEO? Ok, idealmente uno tiene una palabra clave es por página, pero una página puede posicionarse para varias palabras claves. He visto muchas personas que solo eligen una, o otras personas que eligen una y variaciones de esa como meta. Es decir, esa es la palabra clave que vas a medir para ver cómo está tu página, qué posición tiene mi página con respecto a esta palabra clave. Yo recomiendo elegir una o 2 o 3 como máximo para ir midiendo como que cómo está el rendimiento de esta página con respecto a ella. La segunda parte de la pregunta se me olvidó. Tranquila, no pasa nada. ¿Dónde se pone esa palabra clave y si es en el Yoast de SEO? Ok. Si tienes Yoast o cualquier plugin adicional en tu WordPress o en tu gestor de contenidos, ellos tienen unos fields para colocar la palabra clave, se coloca ahí y lo que te hacen estos plugins es que te ayudan a que tu metatítulo, que tu URL y que tu metadescripción tengan esa palabra clave varias veces. Entonces, en este caso, para esta pregunta, sí la colocas ahí, pero no está todo el trabajo hecho solo colocando la palabra clave ahí y optimizando como que el metatítulo de metadescripción. Es importante que esa palabra clave la tengas en cuenta, quizás midiéndola en una hoja de Excel o en otro lugar para tú ir midiendo cómo va tu página y cómo se va posicionando para esa palabra clave en específico. Pero en este caso sí, la colocas en Yoast pero eso lo que hace es que le dice a Yoast, tipo, esta es la palabra clave que quiero, pero no necesariamente le dice a Google. Google toma un montón de factores para entender de qué va tu página, pero no le puedes decir a Google directamente como que, mira, esta es mi palabra clave, ayúdame, sino que toma como que un montón de factores en consideración y esta palabra clave es como más para una guía para uno como SEO y para el resto del equipo y para el resto de canales. Bien. Me preguntaba Mika también dónde ponía el metatítulo en WordPress, digamos, en qué parte de WordPress se tenía que colocar. Ok, todo va a depender de qué plugin tengas en tu WordPress. Si utilizas Yoast tiene un field de metatítulo y metadescripción. Hay otros plugins como Rank Math, entonces siempre revisa. Si no tienes ninguno de estos plugins, descárgalos. Son gratuitos la mayoría y ahí vas a colocar tu
tu metatítulo y tu metadescripción. Creo que sin Yoast, y alguien seguro me dice por aquí, también lo puedes hacer, pero no recuerdo en este momento dónde se hace, pero sí, siempre un gestor de contenidos va a tener como que esos fields para colocar metatítulo, metadescripción. El metatítulo y la metadescripción, no lo dije antes, pero es como la manera más fácil de empezar a optimizar una página y donde puedes ver resultados más rápidos, porque afectas un poco como que las personas que hacen clic, ya le cambias el título. Entonces si quieres empezar con on-page, yo siempre empiezo con el metatítulo y la metadescripción, porque es la manera como más rápida de empezar a ver resultados y empezar a como que comparar las otras páginas que están posicionándose para esa palabra clave. Bien. Fernanda nos preguntaba también, para la palabra clave en la URL, ¿es ideal que sea en el idioma del artículo, aunque se posicione mejor en inglés la keyword? Sí, idealmente siempre que sea el mismo idioma para el que quieres posicionar, para la palabra clave que quieres posicionar esta página. Supongo que en esta pregunta pues va a depender, sí, siempre va a depender de cómo sea el landing y qué idioma quieres llegar, pero usualmente sí, el mismo idioma siempre. Siempre es mejor. Bien. Después Reyes preguntaba, ¿qué herramientas usas para revisar el interlinking del site? ¿Cómo recomiendas hacer esta revisión? Por un lado, Valentina le había dicho algo de usar Visual Sitemapper, pero por las dudas te consulto. Para mí lo más sencillo, yo empiezo con Ahrefs. Ellos tienen no sé si tiene una versión gratuita, yo tengo la versión paga en la empresa, pero Ahrefs voy a una parte que se llama Site Explorer y me muestra internal links. Entonces yo dentro de esa página veo a dónde están apuntando esta página, qué enlaces está apuntando y qué enlaces de otras páginas, qué páginas están apuntando a esta página o sea, qué enlaces hay. Yo lo que hago es que voy a Ahrefs, coloco el URL de esta página que quiero revisar y Ahrefs me da una lista de todas las páginas dentro de mi sitio que están enlazando a mi sitio y que anchor, que anclaje, qué palabra hay en ese anclaje. Yo lo reviso así, es una manera como muy manual de hacerlo, porque usualmente no veo más de 5 o 10 enlaces internos, pero eso me ayuda a ver qué hay, qué enlaces ya hay. Y si no hay enlaces, si quiero encontrar enlaces que no hay, Ahrefs me ayuda a ver los que ya están, pero si no hay, yo utilizo a veces Surfer, que tienen una herramienta de auditoría que me dice qué enlaces, me sugiere enlaces internos desde otras páginas, pero también si no, simplemente hago una búsqueda en Google con un operador que se llama Site. Si la estoy mostrando en mi pantalla, no. Sí, estoy mostrando, lo voy a mostrar rápido porque esto es súper interesante. Lo que hago es que hago una búsqueda con un operador de Google. Esto lo que va a hacer es que va a buscar solamente en este sitio, en este caso Vapora, por ejemplo, y busco con las comillas una palabra parecida o donde puedo colocar como que mi página. Entonces yo coloco, por ejemplo, tips, y esto me va a decir aquí como que qué páginas dentro de Papora tienen la palabra tips, y yo de ahí hago una lista y veo dónde podría colocarle desde estas páginas. Esta página ya está muy optimizada, pero dentro de estas páginas, dónde está la palabra para la que quiero que posicione mi otra página y dónde puedo agregar un link acá. Entonces, sin ninguna herramienta, en verdad, cuando estás buscando nuevos enlaces, puedes hacer esto y encontrar oportunidades. Está bueno para los que no pueden pagar una herramienta de repente que sepan por dónde empezar. Sí. Yara nos preguntaba también si es ideal trabajar una palabra clave por página junto con segundas o terceras palabras para dar fuerza a la principal. Sí, yo siempre recomendaría una palabra clave por página para empezar, pero siempre si ya estás como que, ok, ya entendiste cómo funciona el tema de las palabras clave, ya estás midiendo una, ya cuando empiece a posicionarse para esa palabra clave, que es la meta como tal, como que siempre consigue una palabra clave que es la que tenga el mayor potencial, que tenga quizás la mayor visibilidad, la mayor cantidad de personas la buscan al mes. Luego cuando esta página empiece a posicionarse por esa palabra clave meta, que quizás sea una de las más difíciles porque tiene bastante volumen, empieza a ver para qué otras palabras claves ya está posicionando esta página. Usualmente cuando queremos posicionar para una palabra clave, siempre se van a posicionar para otras, porque las personas buscan de diferentes maneras, el orden de las palabras es diferente, quizás más personas buscan tips para aprender inglés
y algunas otras personas buscan aprender inglés, tips, por ejemplo, y son dos palabras claves diferentes porque son dos búsquedas totalmente diferentes. Entonces siempre recomiendo empezar por una, pero ya cuando quieres encontrar la segunda y la tercera, te recomendaría que veas, ok, ¿para qué me estoy posicionando? Y ahí veas como que, ok, bueno, estas otras palabras claves que me estoy posicionando, intentando posicionarme por la primera, pues estas son buenas palabras claves también. Entonces las agregas a tu lista y las vas midiendo y ahora tienes 3 palabras claves para medir. No recomendaría hacer más de 3 porque ya realmente como que va a ser mucho. Es importante como que medir, tener metas. Esta meta para esta palabra clave y así. Bien, vamos con una o dos más y ya vamos cerrando. Buenísimo. María Daniela preguntaba, ¿cómo implemento los cambios? ¿Debería enviárselos al programador o a quien tenga acceso al código de la página? Si tienes un gestor de contenidos, si tienes acceso a él, puedes hacer los cambios tú mismo. La mayoría de los cambios, excepto por ejemplo un tema de diseño, si eres redactora, si escribes el contenido, también puedes hacer todos los cambios dentro del gestor. Si tu página por casualidad no tiene un gestor de contenido y está como todo, me ha pasado también como que no tiene un gestor de contenido, está todo en el código, sí vas a tener que pasarle los cambios al programador. Lo que puedes hacer es hacer los cambios, como que agarrar el HTML y hacer los cambios y pasarlo al programador para que el programador solo como que copie y pegue el HTML con tus cambios. Pero idealmente siempre recomiendo tener un gestor de contenidos si es posible, pedir acceso a él, porque creo que cada vez más las personas tienen un gestor de contenidos. Entonces, pedir acceso, hacer los cambios metatítulo, metadescripción, en los fields como tal, y en el body, como que de donde está el texto y los encabezados, hay que hacer los cambios, colocar las imágenes, todo lo harías poder hacer en el gestor de contenidos, excepto que sea algo como mucho más complicado, tipo diseño, etcétera. Está bien. Bueno, ahora sí vamos con la última y ya continuamos. Tanita preguntaba que tenía una duda, ¿por qué los metatítulos los escriben con todas las iniciales en mayúsculas? Si tiene que ver con el SEO o con UX, y te dice también que es una muy buena presentación, que es un comentario que también estuvo dando vueltas por ahí, así que para que lo veas si no estuviste leyendo. Me encanta esa pregunta. Sí, las personas, uno como SEO se le olvida de que hacemos esto. Bueno, en verdad, uno lo hace y lo que yo he entendido es que lo hacemos porque cuando tenemos las palabras en mayúsculas le damos como más importancia y más visibilidad. Cuando buscas algo en internet, la mayoría lo vas a ver con las palabras en mayúscula. Y siempre es una recomendación que hago. Por eso, porque cuando tienes un texto con cada una de las palabras en mayúsculas versus con las palabras en minúsculas, está comprobado, estoy seguro que hay estudios por ahí, que las personas como que visualmente hacen clic en el resultado que tenga el título con las palabras claves, con las palabras mayúsculas. Es como un truco que se hace como para incrementar el porcentaje de personas que hace clic, no es a juro, pero puedes ir midiendo. He tenido clientes, por ejemplo, que no les gusta eso por un tema de branding, entonces se hacen cambios, pero siempre es importante, por ejemplo, medir. Lo cool del SEO es que puedes medir un montón. Entonces, puedes hacer un rato tu metatítulo súper bien hecho, sin los títulos con la mayúscula, y luego ver qué pasa cuando haces el cambio. Entonces, si ves, supongo que va a depender también, dependiendo de la industria, del país, de muchas cosas. Entonces, puedes hacer la prueba y ver que funciona, pero quizás funcione más con las mayúsculas porque es lo que todo el mundo está haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Ari, por tu charla, por toda la información que nos compartiste, por responder preguntas, la paciencia, todo. Así que gracias por tu tiempo. Ahora vamos a pasar entonces con la siguiente speaker. En este caso vamos a pasar con Laura, que ya nos había dicho va a hablar sobre contar historias con datos para ser la número 1 en SEO. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat y las vamos a contestar al final de su charla. Lau, ¿estás por ahí? Hola, aquí estoy. Porfa, me cuentan Gracias. Bye. si Adiós. pueden ver mi pantalla. Ah, bueno, estoy en todo el proceso, entonces ya les comparto pantalla, si pueden verme. Dale. Ahora te confirmo cuando la veamos. ¿Todo? Bien, ahí estamos viendo tu pantalla, Lau. Buenísimo. Entonces dame un segundo acá justo algunas cosas y ya arranco. Buenísimo. Te dejo el espacio entonces. Listo, muchísimas gracias, Juli. Gracias, Ariana, también
por ser nuestra speaker inicial y abrir pues este evento. Muchas gracias por invitarme. Y voy a arrancar entonces con mi presentación. Bueno, entonces, como ya les había contado un poquito, mi nombre es Laura Gómez, yo soy Senior SEO Specialist en Adidas Colombia, es mi trabajo actualmente. Yo soy comunicadora social y periodista, soy especialista en comunicación digital y llevo más o menos unos 10 años trabajando en diferentes áreas de marketing digital, de los cuales pues los 4 últimos estoy pues 100% enfocada en SEO. Acá les dejo también mi social media, mis redes sociales por si quieren seguir en contacto pues posterior, ¿vale? A ver, listo. Bueno, entonces algo que les quiero contar es que esta presentación se llama Contar historias con datos, pero esta no es una presentación sobre cómo alcanzar la posición número 1 en Google. Esta es una presentación para alcanzar la posición número 1 nosotros o nosotras en nuestros trabajos, porque a veces estamos muy preocupados por alcanzar la posición número 1 en Google, por alcanzar los primeros lugares, pero se nos olvida también visibilizarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos, ¿no? Entonces, acá quiero reunir una serie de tips y recomendaciones como a través pues de nuestro trabajo como SEOs podemos nosotros pues visibilizar nuestros resultados, digamos que al fin y al cabo ser el número 1 en Google es la aplicación de una serie de tácticas basadas en los pilares del SEO, pero una vez lo dominamos y una vez somos el número 1 en Google, ¿cómo podemos ser el número 1 en nosotros? ¿Cómo podemos nosotros mostrar nuestro trabajo y visibilizarlo para conseguir mejores y pues cosas más grandes, ¿no? Entonces aquí tenía un videíto, pero se los muestro al final como para no ocupar tanto el tiempo. Quiero contarles cómo va esta historia. Mi presentación entonces está estructurada en 4 capítulos o 4 partes y un bonus track, y cada uno de estos capítulos les recomiendo un libro. Como les decía, pues en este tiempo que es un poco cortico, no alcanzo pues a explicar 100% en detalle, pero quiero dejarles unos libros por si tienen curiosidad o ganas de aprender más adelante. Son libros que me han ayudado muchísimo en mi carrera, desde que pues estaba estudiando, también en el trabajo, son supremamente pues funcionales. Entonces espero que también ustedes, si tienen curiosidad, los puedan buscar después y aprender pues muchísimo más sobre esto. ¿Listo? Entonces, el primer capítulo se llama Dibujando con datos. Este capítulo está inspirado en el libro El arte funcional de Alberto Cairo, que Alberto Cairo es, lo amo mucho, es uno de mis referentes favoritos en todo el tema de visualización de datos e infografía. Se los recomiendo principalmente porque nosotros a veces tenemos la creencia de que para hacer data viso, visualización de datos, debemos ser diseñadores gráficos o debemos dominar de una manera pues muy impresionante los programas de diseño, y Alberto Cairo pues es un periodista y es un comunicador y uno de los mejores pues yo creo que infógrafos de Latinoamérica o estudiosos de la infografía, y nos demuestra pues que como él, los periodistas también podemos interpretar los datos y podemos visualizarlos, ¿no? Él se basa también mucho en Edward Tufte, que Edward Tufte es el padre de la infografía, lo menciona muchísimo en su libro claramente. Y de ese libro tomé esta frase de Tufte que dice: todo buen diseño debe comunicar la mayor cantidad de información con la menor cantidad posible de recursos. Aterrizándolo un poquito al SEO, quiero contarles entonces un ejemplo de un día a día que nosotros pues afrontamos en el SEO o en el SEO. Y es la extracción de datos, ¿no? Entonces nosotros estamos constantemente manejando nuestras herramientas, extrayendo datos. Acá, por ejemplo, tengo una raw data o una data cruda que saqué de SEMrush y me basé en la keyword renta de autos en Cancún. Entonces, SEMrush me dice que esta keyword tiene un volumen de 18.100 aproximadamente búsquedas mensuales, una dificultad de 55%, una intención transaccional, y la tendencia de búsqueda se enfoca pues más que todo en los primeros y en los últimos meses del año, ¿no? El AOV que voy a manejar para este ejemplo es del 2%. Y un CTR que también extraje pues de Mangools, de otra herramienta, me dice que si estoy en la primera posición con esa keyword voy a tener un CTR del 30, en la segunda del 18, en la tercera pues más o menos del 11, ¿no? Va bajando claramente.
Entonces, ¿qué voy a hacer yo con esta data cruda? La idea es que nosotros esta data cruda que saquemos de herramientas la podamos convertir en insights, ¿no? Entonces, las conclusiones que saqué como de este primer ejercicio es que tengo 18,000 posibilidades de visibilizar mi servicio. Basándome en el CTR, 3,600 posibilidades de generar clics o visitas al sitio web, y basándome en el AOV, 72 clientes potenciales. Y mi estacionalidad ya la identifiqué, febrero, abril, octubre a diciembre. Ahora, ¿qué voy a hacer con esta data? ¿Cómo la voy a presentar? Mi idea es venderle a mi cliente, por ejemplo, si trabajara en una agencia de publicidad, o a mi empresa in-house, que necesito trabajar en optimizaciones para esta keyword, que necesito trabajar en mejoras, necesito herramientas, necesito un equipo. Entonces, ¿cómo lo voy a presentar? No voy a presentar ni la data cruda ni los insights. Voy a convertir en eso en un data vis o en una visualización de datos. Entonces, veamos cómo es la transformación o el proceso. Esto es un ejemplo muy sencillo, por supuesto. Nosotros en nuestro día a día a veces extraemos una raw data o una data cruda, digamos, de Screaming Frog, que sale un Excel terrible, lleno de números y cosas. Lo mismo con otras herramientas. SEMrush es más o menos bonito, ¿no? Por decirlo así, pero no nos debemos como limitar a esos dashboards que nos dan las herramientas. Debemos ir un poco más allá, en el sentido que nosotros debemos hacer visible nuestro trabajo y sobre todo entendible, ¿no? Que esto ya vamos a explorar esos conceptos más adelante. Entonces ya cambia un montón cuando decimos, bueno, vamos a tener 3,000 nuevos clientes o clics potenciales por mes. Ojo también con no prometer, sino aclarar siempre que son potenciales, que son aproximados, cuando estamos haciendo predicciones, ¿no? Y 72 conversiones o posibles compradores. Eso es lo que yo estoy pues como ofreciendo o vendiendo, y esto creo que es supremamente claro, sin necesidad de tener grandes conocimientos o dominar de manera pues muy amplia el SEO. Un dominio medio o bajo, es supremamente entendible lo que yo voy a lograr para la empresa. Y finalmente con las estacionalidades, yo establecí una especie de KPI o KPI donde distribuí con los meses de mayor tendencia cómo voy a lograr esas 72 conversiones, o cuáles son los meses en que me voy a enfocar pues para hacer mi trabajo. Entonces vemos ahí que evidentemente un cambio, y eso es a lo que queremos llegar. Acá hay unas cosas a tener en cuenta, y es el mantra de Edward Tufte, que es claridad, precisión y eficiencia. Tengámoslo muy presente pues a la hora de construir estos cuadros. Y los tipos de gráficos que nos menciona Alberto Cairo: hay gráficos de presentación o gráficos de exploración. Los de presentación son más infográficos, los de exploración van más a la visualización, pero al fin y al cabo, digamos que acá se trata de ir como cacharreando un poco, como decimos en Colombia, que es como explorando, probando y viendo qué gráficos nos funcionan mejor a nosotros. Otro súper tip, que también es de Edward Tufte, él dice que los números son supremamente válidos. Si nosotros queremos dejar un número solo, como acá el 3,000 o como acá el 72, si el número es lo suficientemente valioso para expresar determinada información y va a ser entendible, es completamente válido que dejemos simplemente el número, ¿no? No necesariamente tenemos que hacer grandes visualizaciones para que sea entendible. ¿Listo? Entonces, ese fue nuestro primer capítulo, y pasamos al segundo, que se llama No los hagas pensar, que va muy relacionado. Me inspiré en un libro que se llama No me hagas pensar, de Steve Krug. Es un libro sobre usabilidad y UX. Y acá pongo una frase que es mía. Digamos que esta frase me surgió haciendo esta presentación. Hay algo sobre lo que yo reflexionaba, y es que si nosotros tenemos la capacidad de entender SEO, debemos desarrollar la habilidad de explicarlo. Creo que un viaje muy largo y muy complejo, el que nosotros hacemos para entender SEO, ¿no? Que hay como un mito, y es que el SEO no es fácil, que el SEO es un poco ladrilludo, que es difícil, pero nosotros desarrollamos como esa capacidad de entenderlo. Ahora trabajemos en nuestra habilidad para poder explicarlo. Acá me baso también en 4 principios. Esto es como un breve resumen. Hay digamos que más principios, pero estos 4 principios de la usabilidad web
o del UX que mencionan pues en el libro, que debe ser, digamos, en términos de usabilidad un sitio web, pero quiero que lo relacionemos completamente con el SEO. Entonces no voy a hablar como de UX, sino voy a hablar de SEO y de estas visualizaciones para SEO, que los datos que nosotros expresemos primero deben ser útiles. Útil es algo que el usuario necesita saber. Comprensible. ¿Cómo puede usarlo? ¿Cómo pueden los usuarios usar esa información? Recordable, y esta me encanta, y es que no tengamos nosotros que explicar una segunda o una tercera vez, o quizás sí tengamos que explicarlo una segunda o una tercera vez, pero que cada vez más esa información genere una recordación, ¿no? En nuestra audiencia. Entonces, si nosotros contamos con datos, los resultados o las predicciones de SEO de que sean lo suficientemente útiles, comprensibles y recordables para que la siguiente vez que nosotros vayamos a exponer a nuestro cliente o a nuestro equipo ya tenga como en su cabeza los conceptos y los pueda interpretar. Y eficiente, pues con un tiempo y unas herramientas, un tiempo razonable y unas herramientas pues también razonables, por decirlo de esta manera. No necesitamos como grandes herramientas, no necesitamos un montón de tiempo. Creo que si trabajamos en la visualización de resultados, en la conversión de datos de una manera eficiente, vamos a lograr pues muy buenos resultados. Y acá pongo un ancla, como la imagen de un ancla, porque quería contarles también con un ejemplo cómo me ha funcionado a mí esto en el trabajo. Es un ejemplo pues de una situación que de mi día a día en el trabajo de SEO. Yo me encargo, digamos que del tema de link building, y esto lo manejo con otros equipos, por ejemplo, de comunicaciones o de relaciones públicas, que son los que tienen los contactos con los medios de comunicación. Y esto pues era algo totalmente nuevo para esos equipos, ¿no? Entonces llegar a hablar de SEO a, digamos, equipos que vienen de otras áreas, es algo completamente desconocido, como les contaba, que puede llegar a ser un poquito complejo. Entonces acá tuve que crear ciertas estrategias para que ellos comprendieran y apropiaran los términos. Entonces, por ejemplo, uno de los términos más importantes era el anchor text. Yo no les vendí el anchor text como anchor text o texto ancla de entrada. Entonces, primero manejamos un concepto que era el texto, la frase o la palabra donde va anclado el link, donde se va a poner el hipervínculo. Así, la explicación larga. Entonces, ese anchor text era eso, la explicación larga. Luego les empecé a decir, sí, es la palabra o la frase donde va anclada el hipervínculo, pero eso se llama anchor text. Entonces, ya en la segunda reunión, bueno, la frase es el anchor text. En la tercera reunión, otra vez, la frase no sé qué y se llama anchor text. Ya en la cuarta reunión para adelante se puede eliminar la explicación larga, y si decimos anchor text, a la mente de las personas de los otros equipos ya queda apropiada la palabra anchor text, y lo mejor es que ellos la empiezan a usar, ¿no? No solamente somos nosotros, sino que ellos también empiezan a apropiar los conceptos. Entonces seamos estratégicos y tratemos como de buscar esos recursos que nos ayudan a que las personas comprendan y recuerden de manera eficiente y lo puedan usar más adelante. Ahora, el nuevo capítulo se llama Cuenta Buenas Historias, y acá me estoy basando en un libro que se llama Atrapa el Pez Dorado, de David Lynch. David Lynch, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, es un cineasta, es un artista, es un escritor, y en su libro tiene una frase que me gusta mucho, o más que una frase, es como un pequeño párrafo que dice: las ideas son como peces. Si quieres pescar pececitos, puedes permanecer en aguas poco profundas, pero si quieres pescar un gran pez dorado, tienes que adentrarte en aguas más profundas. Y acá quiero hacer referencia al storytelling y a la creatividad. Estos dos factores son fundamentales y creo que no los podemos ni abandonar ni dejar de lado. Estos tienen que ser factores que nosotros involucremos en el día a día de nuestro trabajo como CEOs. ¿Cómo nos va a ser útil? Por ejemplo, a la hora de presentar reportes, ya digamos que conocemos la manera como podemos visualizar la información. Conectemos todo esto con un relato, creemos una historia. ¿Cómo podemos crear historias nosotros con datos? Basémonos mucho, conozcamos muy bien nuestra marca, con el ADN de la marca, los elementos de la marca. Yo suelo hacer mucho eso, pensar en los elementos que tiene la marca y cómo los puedo interpretar para que me ayuden a ser parte como de una historia o de una narración, a contar algo interesante que no solamente sean datos de SEO.
Entonces yo trato de involucrar los productos, trato de involucrar los elementos que tienen los productos, a veces inclusive el logo, ¿no? Obviamente cuidando como todos los aspectos de marca, pero traten de involucrar pues todos estos elementos posibles con los que puedan jugar. Y la creatividad, que también es fundamental. Acá también pues vamos a hablar un poquito más de los referentes, pero digamos que la creatividad es llevar las cosas un poco más allá y no quedarnos solamente con la información que nosotros extraemos. Y para eso también quería darles como otro tip o una recomendación que para mí ha sido muy valiosa y se basa en storytelling y creatividad. Y es cuando estamos en ese momento, digamos, si hay en la audiencia personas en este momento que no sean SEOs, ¿no? Entonces, es como no soy un SEO o soy un SEO que quiere entrar al mar. A eso me refiero, me refiero a que quieren como conseguir su primer trabajo o que quieren entrar como a hacer carrera en SEO. O hay otro como otro lado de la historia, que ya son SEOs en el mar, pero quieren nadar más profundo, ¿no? Haciendo como alusión a este pez dorado de David Lynch. Entonces acá yo les puedo dar como un tip o una recomendación. Si son SEOs y quieren entrar por primera vez al mar o a este mundo del SEO y están como en este proceso de la selección donde les piden como esta es la prueba técnica. Entonces yo digo como, bueno, yo he tenido la oportunidad de participar en procesos de selección y de ver pruebas técnicas. Digamos que generalmente lo que se pide es hacer un análisis de SEO para evaluar los conocimientos, pero siento que a veces nos limitamos a simplemente poner la información que nos da las herramientas. Nosotros vamos a encontrar lo mismo, porque las herramientas nos dan la misma información. Vamos a encontrar que hay los mismos 25 errores 404, los mismos 10 títulos duplicados, los mismos 5301, por ejemplo, eso ya lo sabemos, pero la diferencia radica en la manera como nosotros lo presentemos. ¿Qué tal si nosotros reunimos esa información, reunimos esos datos y teniendo en cuenta el ADN de la marca, inclusive nuestros gustos personales, nuestras cosas personales, construimos una historia y empezamos a contar una historia de manera creativa? Asimismo, si ya soy un SEO que está en el mar, pero quiero nadar más profundo, quiero, por ejemplo, cambiar de trabajo, conseguir una nueva posición, ¿cómo voy a competir con gente que ya lleva muchos años en SEO, en muchos años en el sector, que también es muy buena técnicamente, es muy buena desarrollando contenidos? Creo que la clave es nuevamente el storytelling y la creatividad. No nos limitemos a contarle, digamos, cuando estemos presentando esa prueba técnica, a contarle como a esa empresa donde tenemos el reto como de entrar, que tiene 50 errores porque seguramente ya lo sabe, que tiene 20 redirecciones porque seguramente ya lo sabe. Contémosle a través de una historia nosotros qué encontramos y qué podemos llegar a hacer. Eso yo creo que cambia totalmente el panorama y va a dejar de ser como un simple data studio, aunque un data studio no es simple, no estoy diciendo que sea simple ni que sea fácil, pero si nosotros le ponemos estos dos ingredientes va a quedar muchísimo mejor. Entonces esa es como la invitación a explorar muchísimo en el mar, a nadar mucho más profundo. Y digamos, último capítulo, antes de entrar al bonus track, se llama Aprende a robar y está inspirado en el libro Roba como un artista de Austin Kleon. Y acá una frase que saqué del libro, que es de David Bowie: el único arte que estudiaré serán las cosas que pueda robar. Y este capítulo va muy enfocado hacia la exploración y a los referentes. Entonces, nosotros, ¿cómo tomamos esa inspiración para construir la visualización de datos? ¿Cómo hacemos mejor visualización de datos? ¿Cómo somos más creativos? O cómo, por ejemplo, podemos crear historias, ¿no? Con los datos. Si decimos, bueno, es que Laura no lo puso difícil, porque si es algo muy técnico, yo cómo puedo contar una historia divertida y creativa a partir de datos que son como muy comunes y muy aburridos. Entonces, acá yo los quiero invitar a la exploración. Digamos que Roba como un artista es un libro que nos invita a robar, por decirlo de alguna manera, pero robar no significa plagiar, ni mucho menos, sino significa estar como en constante exploración, en constante búsqueda de referentes, de artistas, de cosas. Entonces los invito, por ejemplo, a que
a través del libro de Alberto Cairo. Él menciona muchísimos infografistas, personas que trabajan en visualización de datos. Empecemos a conocer su trabajo, empecemos a explorar, veamos qué elementos podamos tomar. Si nosotros tomamos algo que es literal, y si vamos a usar algo que tiene derechos, obviamente debemos respetar esos derechos. Siempre, como lo han visto acá, debemos citar, en el caso que tengamos una frase o que tengamos una imagen con derechos, debemos citar al autor. Y no se trata como de robar literalmente, sino se trata de inspirarnos, ¿no? A través de esos referentes. Así como David Lynch también nos dice en su libro que él, para escribir sus libros o hacer sus películas, él también tiene muchos referentes, ¿no? Él tiene como otros maestros del cine de los que se inspira. En el arte tiene también maestros del arte y escritores en la literatura de los que se inspira, ¿no? Creo que la creatividad no nace de la nada, eso nace como de una exploración y una búsqueda constante. Entonces, intentemos hacer esa exploración y empecemos a construir como nuestra base de datos de referentes. Yo les aconsejo mucho también que estos referentes no solamente sean académicos, sino exploremos también muchísimo en el arte, en la literatura, en la música. Aquí está, por ejemplo, David Bowie, no solo por la frase que está en el libro, sino que para mí es un referente importantísimo. Creo que es una de las personas más importantes en la historia, no solamente de la música, sino es un referente social y cultural, ¿no? Creo que David Bowie tiene esa capacidad o tuvo esa capacidad de que, a pesar de que no mucha gente como que escuchaba su música, sabía quién era, ¿no? Entonces esto es importantísimo de hacernos conocer, darnos a conocer, porque somos eventualmente referentes o poder convertirnos pues en referentes en nuestra industria, ¿no? Porque lo estamos haciendo muy bien. Y ya para cerrar, mi último capítulo o mi bonus track es inspirado en el libro Drácula de Bram Stoker. Las personas que me conocen saben que me leí este libro y lo acabé hace poquito y estoy muy obsesionada con este libro. Y acá una frase de Van Helsing, que es creo que de mis personajes favoritos: aprendemos de los fracasos, no de los éxitos. Y van a decir, ¿por qué pasar como de libros un poco más académicos a un libro pues de literatura clásica? Realmente este libro me impactó y les voy a contar por qué. Primero, porque a propósito pues de más mujeres en SEO, una de las mujeres una de las protagonistas, perdón, era una mujer, ¿no? Entonces, aparte de Drácula y de los 5 protagonistas hombres principales, había una mujer que siento que fue la que marcó la diferencia totalmente en el libro, en la narrativa, y no solo eso, sino como que en el trabajo en equipo que se armó como ya casi a mitad o a final del libro. Digamos que se armó un escuadrón y decidieron en ese escuadrón incluir a la mujer, porque eran hombres, clase alta, ¿no? Muy letrados, para su época, por supuesto, eran profesionales, muy inteligentes y muy fuertes, pero la mujer nunca se quedó atrás. O sea, según la narración de Bram Stoker, la mujer era igual de fuerte, igual de inteligente, a pesar de su vulnerabilidad por la situación que estaba afrontando. Fue ella la que demostró cómo tener más fortaleza y más inteligencia para resolver el misterio y pues poder como atrapar a Drácula, ¿no? Entonces la mujer importantísima en el equipo. Voy a eso, más que todo a los equipos multidisciplinarios. Además, pues de Mina, que era como la chica protagonista, están los 5 hombres, ¿no? Que formaron el equipo. Y me gustaba mucho, digamos, dentro de la narración, que eran hombres totalmente diferentes, ¿no? Cada uno tenía una profesión, entonces uno era abogado, otro era médico, otro era científico, y cada uno podía aportar algo diferente al equipo. Entonces, eso también es algo que quiero acá como poner en la mesa, y es empezar a crear equipos multidisciplinarios. Creo que si nosotros tenemos pues esta capacidad de contar las historias, de transmitir nuestros datos, de hacer buenos resultados, y no solamente generar buenos resultados, sino visibilizarlos, vamos a poder también empezar a pedir cosas, ¿no? O a nuestro cliente o a nuestra empresa, bueno, necesito más herramientas o necesito más personas. Y en ese momento que nosotros estemos conformando nuestros equipos, siempre pensemos en que es muy importante crear equipos multidisciplinarios. O sea, yo creo que todos los que trabajamos en SEO sabemos que un Dream Team perfecto es alguien que se dedique a content, un SEO content, un SEO tech,
un SEO Link Building, un SEO Analytics, por ejemplo, ¿no? Entonces, enfoquémonos mucho en la multidisciplinariedad. Obviamente, aquí también quiero pues como aclarar algo que a mí me parece supremamente importante, y es que un SEO que sea muy completo debe entender la lógica de todas las ramas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy comunicadora, a mí me encanta el content, me encanta el link building, pero me formé también para entender el tech, así no sea mi día a día, porque afortunadamente tengo un equipo increíble donde una de mis duplas o mi dupla, Juanma, se encarga como del SEO Tech. Mi manager, Ale, está pues muy enfocado en Strategic y en Analytics, y yo estoy muy enfocada también pues como en Content y en Link Building. Entonces me encanta como ese tipo de equipos que se están formando, sobre todo nosotros tener esa capacidad de entender todas las ramas, pero enfocarnos en nuestro día a día en una sola. ¿Por qué? Porque así mismo, como nosotros trabajamos en una rama, vamos a ser obviamente los mejores también explicando eso al momento de visibilizar resultados. Y otra cosa que también tomé pues de este libro, como decía la frase, transformar fracasos en oportunidades. Esto también es importantísimo en SEO, porque SEO es una cosa supremamente variable que sube, baja. No siempre vamos a tener resultados buenos, ni vamos a tener las mejores oportunidades. Visibilicemos también esos resultados que no necesariamente son positivos y convirtámoslos en oportunidades. Está pasando esto, bajé en tráfico, bajé en revenue, pero voy a trabajar en esto para conseguir un porcentaje más alto de visitas en los próximos 3 meses, ¿no? Entonces, transformemos fracasos en oportunidades, creemos nuestros equipos multidisciplinarios, y con Drácula cierro pues estos capítulos, y por supuesto pues si tienen alguna pregunta me cuentan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lau, por toda la presentación, y qué bueno esto de poder relacionar diferentes conceptos a frases de libros que quizás los hemos leído o no, pero que las tenemos presentes. Creo que nos ayuda mucho a poder destrabar algunas cosas que a veces las tenemos normalizadas de la cotidianidad de lo laboral, y verlas de otra forma nos permite destrabarlo y poder seguir avanzando o entender cuál es el camino que tenemos que tomar. Así que la verdad que me pareció buenísimo el poder relacionarlo con diferentes libros y diferentes historias. Tenemos algunas preguntas, ya las voy leyendo para que puedas ir respondiéndolas. Y ahora nos consulta, cuando hablamos de CTR, ¿es el de la empresa o el del mercado? Si es el del mercado, ¿dónde puedo encontrarlo? Sí, el CTR es el del mercado. Ese lo extraje de una herramienta que se llama Mangools. Mangools te simula como una búsqueda de Google. Entonces simplemente yo entré a la herramienta, se llama el Keyword Explorer, bueno, no me acuerdo cómo se llama bien, pero ahorita lo busco y se los dejo en el chat, cualquier cosa. Entonces entré y ahí simulas la búsqueda, te sale como el buscador de Google, y ahí escribí la keyword, y cuando te salen los resultados, te salen los resultados por posiciones y al lado el porcentaje de CTR. Entonces ahí es donde lo extraje. Igual aquí en la presentación, Juli, no sé si la comparten después, pero Sí, ahí sí, están las pues fuentes de donde yo tomé los datos, por si quieren, digamos, explorar esta herramienta más adelante, que quizás esta herramienta tiene una versión gratuita. Yo uso la versión paga también pues de la empresa, pero de ahí pueden digamos, como mirar si tienen una versión gratis y probarla. Igual también creo que hay otras herramientas que te muestran el CTR. Esto es cuestión como de explorar un poco herramientas. Bien, bien, buenísimo. Anabela nos consulta, ¿cómo generamos backlinks? ¿Siempre va a depender de un tercero? Bueno, generalmente sí, porque realmente los backlinks son como enlaces que conseguimos de sitios web externos. Entonces yo creo que también depende cómo estemos organizados en las empresas. Digamos que en Adidas tenemos esta ventaja, que tenemos un gran equipo de relaciones públicas y de medios, y nosotros hacemos como contratos, por decirlo así, o acuerdos con los medios, o más que todo aquí en Latinoamérica nos basamos como en el Free Press. Entonces hacemos como unos acuerdos de Free Press con los medios de comunicación, y cuando se despliegan las campañas de los productos en medios de comunicación, incluimos el backlink, ¿no? Entonces esto, digamos, es una de las maneras de conseguirlo, pero hay muchas maneras, y yo creo que aquí es cuestión de crear estrategias de acuerdo a los recursos que tengamos en la empresa. Entonces, por ejemplo, hay una práctica que yo no recomiendo mucho y que no es común, es una práctica como un poco black hat y no es muy aconsejable, que es el tema de comprar backlinks. Entonces, digamos que no la recomiendo mucho, pero
si estamos completamente nuevos y si no tenemos la posibilidad y si encontramos, digamos, un proveedor de backlinks que vemos que es confiable, que va totalmente acorde con nuestro tema, podemos quizás contemplar esa posibilidad, pero como una última opción. Pero lo que yo más recomiendo es poder hacer un relacionamiento, ya sea con medios de comunicación a través del Free Press o con bloggers. Entonces empezar o con bloggers pequeños al principio y así ir creciendo mientras pues se va posicionando nuestra marca. Esto es cuestión de crear estrategias. Perfecto. Daniela nos dice, ¿podrías darnos un consejo sobre cómo dar una buena entrevista laboral para SEO y generar una buena impresión? Sí, totalmente. Yo creo que es una gran pregunta y es un tema que para mí era súper importante abordar acá, porque yo sé que hay muchas personas que quieren entrar al mundo del SEO, ¿no? Muchas mujeres o muchos hombres que quieren entrar por primera vez al mundo del SEO. Y es simplemente lo que yo les decía. Creo que una buena impresión no es el que más sepa, no es ser un súper experto sacando errores 404, porque al final y al cabo nosotros tenemos herramientas que hacen eso. Entonces, más que ser un súper experto, es, digamos, meterle ese ingrediente de creatividad, de storytelling y de buena actitud, demostrar que nosotros somos creativos, tenemos una visión que va como más allá de las métricas de SEO. Y así yo creo que nosotros vamos a demostrar que podemos ser un gran ingrediente para ese equipo. Bien, bien, muchísimas gracias Lau por compartir toda esta información, gracias también de nuevo a Ari por sumarse, por darnos su tiempo, como digo siempre, sin el tiempo de las speakers que se suman, arman la presentación, preparan el contenido y coordinan todo para sumarse, no sería posible hacer estos encuentros, así que muchas gracias a las dos. Les cuento, como varias consultaron, que en estos días les va a estar llegando la grabación de todos los encuentros día por día para que puedan repasar todo el contenido, y obviamente el viernes, finalizado el encuentro, también van a poder descargar su certificado de asistencia, así que las esperamos mañana con más charlas, con más información y más capacitaciones para seguir aprendiendo. Muchas gracias por sumarse y que termine lindo su día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Punto Rojo, por invitarme, Juli, pues que me abordó como por primera vez para todo el proceso de invitarme, a Ari por su buena charla, a las chicas pues que se van a presentar, invitarlos a que estén acá siempre participando. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a mi equipo de trabajo, que espero que estén acá, a mis amigos y a todos pues los que se conectaron y preguntaron. Muchas gracias, chao. Un placer tenerla. Gracias. Muchísimas gracias, Hasta Jimmy, luego. Juli. Un placer y gracias a todos los que se conectaron también. Me encantó. Gracias. Muchísimas gracias, chicas.